Buenas noches, licenciado.
Compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Bueno, aquí ya tuvieron una comprobación de lectura de este material. Lo estuvimos viendo para época de Semana Santa. Y pues era una presentación y ya pueden ver ahí parece que los estoy asaltando, ¿no? Es nada más la referencia a la ley de armas y municiones. Sí, Lick, sí se puede ver. Sí. Vamos a hablar unas palabras en lo que se terminan de ingresar los compañeros. La ley de armas y municiones es una ley que va a velar por la seguridad colectiva. Y cuando hablamos de la seguridad colectiva, hablamos de un significante vacío, porque al hablar de seguridad hay dos concepciones: que efectivamente se esté dando seguridad al país, o que ciertas leyes puedan usarse también para, digamos, extender la represión penal. Van a ver ustedes que muchos de estos delitos no se dan en la realidad guatemalteca. Todo lo que ustedes leyeron la ley. La ley nos habla de qué son las armas, la clasificación de las armas, nos dice que son las armas blancas, las armas de fuego, nos dice que hay armas defensivas y deportivas que son de uso civil, nos dice que hay armas de uso bélico del ejército, nos dice que hay armas que usan las fuerzas de seguridad, nos dice que hay armas explosivas. Gracias a Dios no hemos desarrollado, pero ya en otros países del mundo sí. Son las armas químicas, las armas biológicas. No obstante que decían que era una enfermedad, no hubo gente que nos dijera que el mismo COVID, que todavía está dando sus efectos, era un proyecto de arma biológica de China. Y China se ha negado a compartir información. Y desde la Segunda Guerra, que empezamos a usar gases mostaza y todo lo demás, pues no está lejos en pensar que hay armas que totalmente desconocemos. Pero eso es en países del primer mundo. Aquí en Guatemala hablamos de fabricación, hablamos de importación, hablamos de
exportación, hablamos de fabricar armas, fabricar municiones, hablamos de la venta, que son las armerías, hablamos del transporte, hablamos del tráfico, y todos estos delitos tienen que ver porque el DIGECAM, que es la Dirección General de Armas, es el rector de todas las licencias y todas las autorizaciones, y entonces cualquier actividad vinculada con armas que se haga sin tener la autorización del DIGECAM ya es un delito. Por eso en todos los delitos va a haber quien sin la debida autorización del DIGECAM haga esto, haga otro. Todos estos delitos, inclusive, como son una forma de extender el poder penal del Estado, se ha dicho que son delitos de peligro. Algunos autores, pero no son la mayoría, dicen que inclusive son de simple actividad. Pero la verdad es que ya catalogándolos como delitos de peligro, ya nosotros sabemos que no requieren de un resultado en el mundo físico. Hay peligro concreto y hay peligro en abstracto, y entonces solo con que usted lo encuentren haciendo la actividad sin la autorización, el delito está consumado. En estos delitos no hay posibilidad de tentativa porque son precisamente delitos de peligro. El bien jurídico, la seguridad colectiva, lógicamente los cometen los particulares, y si los cometen los funcionarios públicos, pues la pena se agrava. Van a ver ustedes que las penas van a aumentar siempre que se trate de una mayor letalidad en las armas. Si son defensivas o deportivas, la pena va a ser menor. Si son de uso bélico o del ejército, la pena va a ser más grande. Y lo mismo las municiones. Si son para armas bélicas, va a ser más pena. Si son para deportivas, menor. Y hay que tener muy en cuenta las cantidades. Por eso es que yo les pedí que leyeran toda la ley. Y se las mandé con suficiente tiempo. Y se las mandé con un documento de apoyo, porque aquí también es muy importante, cuando hablamos de un arma, que el arma funcione. Si el arma no funciona, si no sirve, si no puede percutarse, no constituye un arma de fuego. ¿Ya? Eso es algo básico. Ustedes tienen que saber. El arma tiene que estar en buen estado, que pueda usarse y que no esté con el registro borrado, esmerilado, porque entonces eso agrava la condición del arma. Generalmente se dice que el arma de fuego, en su delito más común y más grave, que es la aportación ilegal de arma de fuego de uso deportivo, defensivo o de cualquiera de las demás armas que haya, C es un delito de peligro en abstracto
porque se supone que si usted lleva un arma sin tener la licencia respectiva, es porque va a asaltar o va a matar a otra persona. Pero hay una situación muy especial. Al salir usted a la calle con un arma que no tiene licencia adherida a su cuerpo, en la cintura, en la espalda, en la pantorrilla, en la sobaquera, pero tiene que estar pegada a su cuerpo, porque si no, no es portación. Hablamos de ese delito de portación ilegal de arma de fuego. Si ya usted a las 2 horas usa esa arma para asaltar a alguien, ya va a haber robo, pero un robo que va a ser independiente del delito de portación de arma de fuego. Si de hecho usted viene y con eso le dispara a alguien y lo mata, va a haber homicidio más portación de arma de fuego para estar en un concurso real. Hasta ahorita esa es la jurisprudencia predominante que por ser delitos de peligro se consuman al nomás darse el supuesto, y si después se ocasiona otra cosa, el siguiente delito es independiente. Bueno, vamos a solicitar a ver a quién, un voluntario mejor, para la lectura de estas diapositivas. Con gusto, licenciado. Vaya, Sonia. Léame, este es un artículo que tiene mucha relación con este tema, por eso se los traigo a colación. Léame el artículo 38 de la Constitución Política de la República. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 38. Tenencia y posesión de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de arma de uso personal no prohibidas por la ley en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas salvo en los casos que fuera ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Entonces, entendiendo este artículo, nosotros no somos partidarios del sistema anglosajón, porque ellos tuvieron una forma de conquistar que no fue realmente conquista, sino fue colonización. Por lo mismo, los colonos que venían partían de su derecho de autodefenderse. Y por ello, en la cultura norteamericana, el derecho al arma es un derecho sagrado. Acordémonos que ellos mismos formaron sus policías, sus autoridades, las eligen, son populares, no como aquí, como eligen sus gobernadores. Y la población constituye lo que es la fuerza civil. Y la fuerza civil actúa para cuando hay situaciones de guerra, pero más normalmente cuando la fuerza del Estado ya no se da abasto
para atender una emergencia, una catástrofe, sea natural o sea humana. Nosotros venimos de una tradición española y portuguesa en lo que se buscaba, primero era descubrir y después conquistar. O sea, someter los pueblos a las coronas, tanto a la de española como a la de Portugal. Y por eso es que como nos miraban como salvajes, prehistóricos, porque realmente en esa etapa estábamos, nos mandaban a salvar por la fe y a dominarnos por las armas, inclusive a combatir la brujería por la Santa Inquisición, que fueron los 3 órganos que vinieron a América. Ya traían un orden de planificación, digamos, de cuadrilla de cuadrados, donde en la plaza central, que era el inicio de todo, estaba el ayuntamiento, estaba la iglesia, estaba la gobernación y había tal vez hospital o asistencia médica y en algunos lugares algún centro de ancestros o de autoridades mayas, que en Guatemala sabemos que por la influencia del obispo marroquín pasamos de ser esclavos a pueblos serviles. Y hasta se pusieron los trajes típicos para que cada quien supiera de quiénes eran sus siervos y ya no tenerlos que estar marcando ni atormentando, sino que, como decía la patria del criollo, era una forma más humana de identificarlos. Y que ahora es una cultura de multiculturalidad y por eso proliferaron las lenguas, porque prácticamente teníamos un feudalismo apantallado con un esclavismo, algo que los sociólogos llaman modo de producción asiática. Y entonces, por eso es que en Guatemala las armas estaban restringidas para los indios, para los garífunas, porque era un peligro para la poca población criolla y española. Entonces ellos acaparaban las armas. Y las armas que nosotros siempre tuvimos fueron las hondas, los machetes, los azadones, que eran de labranza y que inclusive hoy en día no constituyen delito, al menos no delito de portación de arma blanca, y que por eso es que ustedes miran todavía en la ciudad gente que anda vendiendo cocos con su machete, inclusive en las calles se ponen a jugar con machetes y eso no constituye delito por ser armas de labranza. Ya ustedes debieron haber leído realmente cuáles son las armas que constituyen el delito de portación ilegal de arma blanca, que son los cuchillos que de uso del ejército. Entonces, aquí yo les puse una serie de delitos
que me gustaría que me los siguiera leyendo la compañerita, que realmente no se dan. Es todo un listado de delitos que son más ornamentales y que realmente todos tienen que ver con eso, con realizar las acciones que son muy explícitas sin tener la licencia respectiva del DGCAP. Por favor. Capítulo 1. Intermediación. Artículo 97. Intermediación. Capítulo 2. Relacionadas con la importación, exportación, venta, fabricación, modificación y reacondicionamiento de armas y municiones. Artículo 99. Importación ilegal de armas. Artículo 100. Importación ilegal de municiones. Artículo 101. Exportación ilegal de armas de fuego. Artículo 102. Exportación ilegal de municiones para armas de fuego. Artículo 103. Venta ilegal de armas de fuego. Artículo 104. Venta ilegal de municiones. Artículo 105. Venta ilegal de explosivos. Artículo 106. Fabricación ilegal de armas de fuego. Artículo 107. Fabricación de armas de fuego hechizas o artesanales. Artículo 108. Fabricación ilegal de municiones. Artículo 109. Fabricación, comercialización de chalecos. Capítulo 3. Sobre la tenencia y transporte. Artículo 110. Tenencia ilegal de máquinas reacondicionadoras de munición para arma de fuego. Artículo 111. Tenencia ilegal de materiales de fabricación y o reacondicionamiento de municiones para armas de fuego. Artículo 112. Tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y de Orden Público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales. Artículo 114. Tenencia ilegal de municiones. Artículo 116. Depósito ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales. Artículo 117. Tenencia de armería ilegal. Artículo 118. Transporte y o traslado ilegal de armas de fuego. Artículo 119. Transporte y o traslado ilegal de municiones. Ok. Todos estos delitos que vimos, que son muy difíciles que se cometan, a mí me llamaba la atención. Vino un norteamericano ahora unos 15 días a comprar aquí a Guatemala un arma. Creo que era una 9 milímetros, una Glock. Y compró 3 cargadores, 3 tolvas, municiones para las 3 tolvas. Compró aceite para limpiarla, unos trapitos, lienzos especiales que hay, y hasta compró la escobilla para la limpieza. Todo dentro de un estuche. Él lo compró aquí, me imagino yo que legal, pero al otro día viajaba y la echó en su maleta. Entonces salen las noticias que el norteamericano intentaba salir del país con arma de fuego, una exportación ilegal de arma de fuego. Lo que pasa, creo yo, es que en otros países usted hace la solicitud de ingreso y lleva arma, pero solicitud de ingreso. A él no le explicaron que aquí en Guatemala, para poder sacar el arma y llevarla en su equipaje,
tenía que hacer una solicitud al DIGECAM. Y además, cuando llegara a su país, reportarla y hacer a la autoridad correspondiente de allá. Y ese fue todo la gran noticia que ocupó 2 días de titulares sobre un norteamericano que quería exportar un arma de fuego de Guatemala. Que partiendo que si la quería llevar escondida, difícilmente la iba a llevar en cajita con su funda, todos sus agregados y accesorios. Eso fue más, creo yo, que un error de comunicación de la persona que se la vendió, que tal vez ni sabía que había que pedir autorización en el DIGECAM para eso. Y se podría defender con un error de prohibición, ¿verdad? Pero hasta ahí ya no llegamos a más. Fíjense pues que yo les he dicho que desde mi interpretación constitucional, uno tiene derecho a tener un arma, de las que permite la ley, que esté en buen estado, que no esté alterada y que no tenga récord delictivo, en su caso. Y la verdad es que si yo estoy aquí en mi casa y yo tengo 2 armas que compré hace 6 años, 8 años nomás, como 20 años que estaba en el Ministerio Público y nunca, como para tenerlas en la casa, realmente nunca saqué licencia. Y ahorita viniera por cualquier situación un juez y me las encontrara, ¿estaría cometiendo delito yo? ¿Sí, don Carlos? No cometería delito si tuviera la tenencia del arma, no necesariamente la aportación. Aún sin tenencia. No porque no tiene más de 3 armas, sino que solamente 2. Ahí estamos. A eso es a lo que quería llegar. Para cometer el delito de depósito ilegal, yo tengo que tener 3 o más armas sin tenencia en el DIGECAM. Y eso es lo que constituye el delito. Que no las haya registrado podría causarme una multa, podría causarme una sanción, pero no estaría cometiendo delito. Y para que yo tenga que entregar mis armas, tendría que venir una orden de un juez competente para poder incautarla. O sea, yo con 2 armas no estoy cometiendo. Máxime, ¿qué pasaría si tuviera solo uno, pero esa arma no se puede disparar? ¿Cometería delito? No constituye no es un arma como tal. No es un arma. Ahí está. ¿Bien? Estamos viendo situaciones. Supongamos yo nunca compré armas cuando estuve de fiscal, pero ahorita que estoy en el Ministerio Público, yo porto conmigo
357 man, sin licencia, cometo delito. No, no comete delito. No, porque los altos funcionarios y personalidades no requieren licencia por el cargo que ocupan. Y vieron que sí leyeron, entonces estamos bien. Y por eso les digo, esos primeros listados que yo les puse, que es bueno que ustedes lo lean y cualquier duda la busquen al principio de la ley. No se dan. A ver, Carlos Giovanni. Disculpe, doctor, si usted porta el arma es un delito si no tiene la licencia de portación de armas. Sí. Como dijo usted, que estuviera el arma pegada al cuerpo o unida Sí. en una parte del cuerpo. Ahora, si va dentro del vehículo y no tiene usted la portación de arma de fuego, pero no la tiene ni en la mano ni pegada a su cuerpo, ¿es un delito también? Bueno, vamos a ver. Si no la tengo, póngase que la tengo pegada al cuerpo, pero dejé la licencia. Ahí hay una como falta, una sanción que se le pone, pero es más que todo multa. Sí. Ya, pero sí es delito. Sí, yo la llevaba en la guantera. Ahí es un transporte ilegal de arma de fuego. Ah, ok. Porque para trasladar un arma de fuego a otro lado, hay que pedir, usted tiene la tenencia de su arma. Pero para trasladarla, póngase que usted se va a vivir a Cobán, usted tiene que pedir autorización al DGCAM. Sí, de transporte de 24 horas le dan. Exactamente. Ah, muy bien, muchas gracias. Aparte también, cuando usted importa armas, una caja de rifles, no sé, 1000 municiones, usted tiene que pedirle al DGCAM que le dé un transporte con seguridad, que va a ser a su costo, para sacarla de Santo Tomás aquí a la zona 10 donde usted tiene la armadillo. Y si usted va a trasladar, digamos, armas porque se va a cambiar de un local a otro, también tiene que pedir autorización. O sea, lo que cuesta saber a veces es el número de autorizaciones que yo tengo que hacer, pero realmente, si usted tiene la autorización y tiene su arma registrada, tanto la tenencia como la aportación, no hay problema. Porque si usted tiene la aportación, se evita de estar pidiendo permiso. Pero tiene que ser la aportación y, como le digo, es la que lo faculta a menearlo. ¿Sí, doña Marta Sofía? Gracias, licenciado. En el caso de las municiones en el caso cuando las van a comprar, hay un límite de 200 municiones, no estoy mal para que les puedan vender, ¿verdad? Pero si tienen en su casa, por ejemplo, más de 1000 municiones, ¿eso es delito o solo es digamos, el límite para venta? No, porque también hay límite para el delito. El delito le va diciendo cuántas municiones puede usted tener en su casa, si son armas defensivas o deportivas, y va a haber una pena. Pero si además, aunque no tenga armas, tiene municiones para AK-47 o armas de uso bélico, también depende del número que tenga, va a tener se va a agravar ese delito. Entiendo.
Gracias. Hay un delito que les da a veces mucha confusión, que es el delito de... Bajemos la manita, Marta Sofía, por favor. Tráfico ilícito de armas de fuego o municiones. Léamelo, por favor. Artículo 120. Tráfico ilícito de armas de fuego o municiones. Comete el delito de tráfico ilícito de armas de fuego o municiones quien importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade o transfiera cualquier tipo de armas de fuego, sus piezas, componentes o municiones desde o a través de territorio nacional hacia otro estado, sí. A. Si cualquiera de los estados involucrados no lo autoriza. B. Sin contar con la licencia respectiva del DIGECAM. C. Si las armas de fuego no han sido marcadas. D. Si las marcas de las armas de fuego han sufrido fabricación, supresión o alteración ilícita. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 10 a 12 años inconmutables y comiso de las armas si estas son de las clasificadas en esta ley como de uso civil o deportiva. Si las armas son de las clasificadas en esta ley como armas bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad o de orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, la pena a imponerse será de 12 a 18 años de prisión conmutables y comiso de las armas. Okay. Entonces, ustedes miran, estamos hablando primero de todas esas actividades que están de verde cuando se den entre dos estados. Es un delito internacional y por eso es que uno de los primeros requisitos es que uno de los estados no haya autorizado esa transacción, esa importación, esa exportación, o que lo haya autorizado, pero que las marcas hayan sido adulteradas, falsificadas o que no tengan marca. Entonces estamos hablando de que con el tráfico es un delito internacional y es una figura bastante sancionada y perseguida porque el tráfico de armas es la tercera actividad más lucrativa en los delitos o los mercados negros del mundo. En cambio, cuando hablamos de tránsito ilícito, estamos hablando de transportar las armas sin la autorización correspondiente por el territorio, ya sean las armas, las piezas, componentes, municiones, sin contar con la autorización del DIGECAM. Y el mismo sistema, si son armas deportivas o defensivas, tienen una pena. Si son armas bélicas o de uso bélico, explosivos y todo, la pena aumenta. Con los delitos de portación, fíjense pues, tenemos la aportación ilegal de arma blanca. ¿Cuál es el arma blanca? Cuando se tiene arma blanca de las que usa el ejército, que son aquellos puñales o aquellos
dagas o como ustedes quieran llamarle, Bayoneta. bayonetas, sí, pero ahora se ha modernizado más, ya no es tanto la bayoneta, como son unos como cuchillos de caza de sobrevivencia, pero que están especialmente hechos por el ejército para arma de ataque, que tienen como los que sacan en las películas Rambo y ¿cómo se llama? Schwarzenegger, todos los triple X. Esa arma blanca tiene una prisión de 3 a 5 años y el comiso del arma. Las de arma de fuego de uso civil o deportivas, de 8 a 10 años y comiso del arma. Las armas hechizas o de fabricación artesanal, de 10 a 15 años, inconmutables, todas son aquí inconmutables, y esa palabra inconmutables realmente es ilógica porque la prisión mínima es de 8 años y los delitos se pueden conmutar cuando son hasta 5. Entonces, si la pena de prisión es de 8, en todo caso son inconmutables. Pero para reforzar más la drasticidad de la pena, le agregaron esa palabra. Armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército o las fuerzas de seguridad, de 10 a 15, y portación ilegal de explosivos, armas químicas, biológicas y demás, de 12 a 18 años. Un problema que ha tenido Guatemala, y por eso es que hay que tener mucho ojo con las medidas que dice la ley, es que hay gente que se dedica a fabricar cohetes y compra pólvora. Y la pólvora es una sustancia explosiva. Entonces, podría ser que lo agarraran con pólvora, pero hay que ver si realmente está infringiendo la ley con lo que dice la cantidad que menciona en la parte primera, y segundo, el destino que le va a dar, porque obviamente una persona que vive de cohetes, inclusive hasta en sus rasgos físicos, presenta marcas. Entonces, para efectos de defensa hay que tener mucha claridad en eso. El disparo sin causa justificada. Hay gente que, máxime ahorita que hay tantos candidatos, de repente le pasan disparando a un candidato y entonces cometen este delito. O gente que cree que hay un ladrón y es un gato. Si no tiene justificación, pues lógicamente comete este delito. También comete este delito quien carga un arma en estado de ebriedad o con efecto de drogas. Y desgraciadamente para Guatemala hemos visto funcionarios públicos, hemos visto agentes de la policía celebrando en festividades, muchos vecinos que ya como a las 12 de la noche salen a disparar en pleno estado de ebriedad. Pero cuando uno llama a la policía ni se asoma. No, pero esa es otra cuestión. Ese es el licenciado, no es, ¿cómo se llama? Empresario, que dijo que lo estaban y habían contratado sicarios de Petén para matarlo, pero
Eso sería otro caso, no tendría que ver con las personas ebrias. Carlos Pineda, gracias. Cargar usted un arma con el número alterado, esmerilado, también constituye delito. Aquí está el caso que hablaba don Carlos Giovanni. Léamelo, por favor. Artículo 130. De la aportación de un arma de fuego sin la licencia correspondiente. Comete falta la persona que, teniendo licencia para aportación de arma de fuego, porte esta sin tener consigo la licencia respectiva, siempre y cuando ésta esté vigente. Y en este caso, las fuerzas de seguridad constatarán con la DIGECAM sobre la vigencia de la licencia y recogerán el arma o las armas respectivas, las cuales deberán ser enviadas en un plazo no mayor de 24 horas a la DIGECAM. El juez competente deberá resolver en un plazo no mayor de 72 horas. El juez que conozca del caso impondrá al infractor una multa de 1,000 a 1,500 quetzales. En caso de reincidencia, se duplicará la sanción y el juez que conozca el caso retendrá el arma de 1 a 3 meses calendarios, enviando el arma a la DIGECAM en calidad de depósito, donde podrá el propietario solicitar su devolución de conformidad con la presente ley. ¿Vieron? Eso es lo que decía él. Yo tengo licencia, pero lo olvidé. Lo que me va a pasar es una multa. Sí, es un delito, pero un delito leve. Aquí nos acordamos de don Neto Brand. Por favor, leámoslo. Artículo 131. Portación ostentosa de arma de fuego. Las personas con licencia de portación de arma deberán portarla encubierta y sin ostentación. Comete falta de portación ostentosa o intimidatoria la persona. Esta es falta. No es delito, sino que es falta. Y eso cambia a que lo conozca un juzgado de paz y a que generalmente no va a haber pena de prisión, sino que más que todo arresto, que es conmutable, y multa. Siga, por favor. Muy bien. Comete falta de portación ostentosa o intimidatoria la persona que ostente una o más armas y o sus accesorios portándolos de manera visible. El responsable de esta falta será sancionado con suspensión de la licencia de portación por 6 meses y multa de 1,000 a 1,500 quetzales. De repetirse una vez más la infracción señalada anteriormente, el juez competente podrá disponer de la cancelación de la licencia de portación de arma de fuego por un plazo no mayor de 1 año, y de cometerse la falta una tercera vez, el juez correspondiente podrá suspender la licencia de portación de arma hasta por un plazo de 3 años. No podrá renovar la licencia de portación de arma de fuego quien no hubiere cancelado las multas que le sean impuestas por el juez competente. Se exceptúa del presente artículo a los integrantes de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, del Ejército de Guatemala y de las empresas de servicio de seguridad privada, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Okay. Me hacían una pregunta, pero se borró muy rápido. Don Jorge Luis Guerrero. Buenas noches, Lick. Mi pregunta es si la ley es clara cuando por razón de orden le niegan a toda la persona que está implicada en un delito como secuestro, robo,
y por razón de orden ya no se le puede dar portación, ¿eso en algún momento puede prescribir y si se la pueden otorgar o la ley es clara? Mire, lo que pasa es que usted me está hablando del condenado por esos delitos, Sí, Lick. porque entonces esa inhabilitación le duraría durante todo el tiempo de prisión. Después ya habría que rehabilitarlo. Gracias, doctor, muy amable. Ok. Aquí hay una falta que se refiere a la aportación de arma de fuego con licencia vencida y lo mismo se le pone una falta de 1.500 a 3.000 quetzales y se reincide el comiso y se suspende la licencia. Leamos, Sonia. Capítulo 5. Sobre los polígonos de tiro. Artículo 133. Construcción clandestina de polígonos de tiro. Comete el delito de construcción clandestina de polígonos de tiro quien sin autorización de la DIGECAM instale o acondicione lugares para la práctica de tiro, sea de uso público o privado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Fíjense que es muy común en las fincas que pongan envases, que pongan sacos para ir a disparar, menores y mayores. Y eso, si no está autorizado, es ilegal. Y la pena que se espera es de 5 a 8 años. Fíjense ustedes que aquí las penas prácticamente superan a las de lesiones. O sea, es una ley realmente muy dura porque no concede la suspensión, no concede la conmutabilidad, que son inconmutables todas, y todos son delitos de peligro. Y entonces, le sale más barato a usted arrancarle con un machetazo un brazo a una persona que lo castigan menos que si usted hace un polígono en su finca. O sea, realmente son penas muy severas. Don Jorge Luis, ¿otra duda o no ha bajado la mano? Ahí está. Perdón, no había bajado la mano, doctor. Vale. Dice, cuando uno manda a componer un arma, lo tiene que hacer en las armerías legalizadas. Si hay una persona, por muy buena que sea, que lo haga sin estar autorizado, también comete delito. Y como les digo, son delitos de 6 a 8 años, inconmutables, aunque no es necesario decirlo, y el comiso del arma. Hay arreglos que les hacen a las tolvas para que tengan más tiros, todo eso entraría en este apartado. Si las armerías no están registradas, también tienen responsabilidad. Y aquí hay un delito especial cuando estábamos viendo lo de la corrupción, que si algunos empleados del DIGECAM sustraen las armas, también hay sanción para ellos, además de las responsabilidades civiles
y además de la inhabilitación de los cargos que toman. Y si esas armas eran prueba, también van a concurrir otros delitos. Bueno, señores, ya saben que ahora vamos a ver, yo necesito ver con ustedes la ley de narcoactividad y la ley de lavado de dinero. Entre ambas leyes, más o menos son como 21 delitos. La ley de lavado solo tiene uno. Esa va a ser la última que veamos antes del segundo parcial. Y doña Brenda. Lick, buenas noches. Disculpe, antes de que siga dando información, fíjese que a mí me quedó una duda y no sé si se la puedo exponer. Con respecto a la pregunta de la lectura, fíjese que yo leí el manual que usted nos mandó y la ley, pero ahí había una pregunta acerca de que las armas hechizas, ¿cómo se consideraban? Y yo le agradecería si usted me pudiera explicar un poquito. Yo, honestamente, en el examen y lo que leí en el documento, decía que como están hechas para hacer daño, podrían ser ofensivas, pero debido al mecanismo con el que estaban fabricadas, también se consideraban defensivas, decía el manual, y que por eso los juzgadores tenían que acompañarse de exámenes, de informes, creo que era, de especialistas en el tema antes de tomar una decisión, pero igual siempre me quedó la duda, porque a veces uno pues se forma criterios y quisiera su opinión, Lick, disculpe. Mire, generalmente se les clasifica como defensivas, pero esas armas hechizas ahorita se han tergiversado mucho porque se están usando para guerrear entre pandillas, para asaltar. Entonces, del primer uso original, que eran defensivas, usted ha visto que normalmente cuando uno habla de un arma hechiza, se refiere a los dos tubos que se usan, que uno sirve para detonar, percutar el tiro de la otra arma. Pero hechizas habían desde bastones, desde lapiceros, cámaras, y por eso es que originalmente eran defensivas. Pero con las nuevas implementaciones, la evolución que ha tenido, por eso es que se utilizan ahora mejor los dictámenes para ver realmente qué uso es el que le han dado, cuántas veces se ha percutado, si percutan, porque hay veces que están los tubos, pero son un tubo de uno y un tubo del otro, y no percutan, entonces ni siquiera es arma. ¿Ya? Por eso es que normalmente su clasificación era defensiva. Pero como no podemos hablar de una cuestión, digamos, fija, porque ahorita las malas ya tienen más acceso a pistolas, a revólveres, a galiles, inclusive granadas, que ya digamos el mismo uso de las hechizas se está acabando para bandas con menos organización. Andrea, Alejandra. Buenas noches, licenciado, es Andrés Alejandro. Con una consulta, licenciado, pues en mi caso, yo también concuerdo con la compañerita Brenda. Pues yo me quedé en un oasis de dudas. Entonces, mi respuesta, les soy sincero, yo puse defensivas por las características que hacía mención el manual. Entonces, sí. No sé según el manual, y como le digo, por el origen de las armas, eran para ser defensivas, porque
Las hechizas en una primera versión eran esos lapiceros, esos bastones que tenían 1 o 2 tiros y que servían para defenderse. ¿Ya? Bueno, tenemos 10 puntos de esta su comprobación de lectura del martes. Y el día lunes, antes del examen, porque yo creo que tengo un examen el 25, el día lunes vamos a hacer la comprobación de lectura de la ley de lavado de dinero y del libro de lavado de dinero a las 8 de la noche, para que ya más o menos todos estén en casa y no haya el problema que la AME ha seguido mucho con este problema de que no pueden subir las respuestas al examen. Inclusive descargan el examen y lo hacen en Word, pero después no lo han querido subir, no lo han podido subir. Y entonces a mí me da pena que ustedes se queden sin 10 puntos, porque ahora el examen, que vale 40, va a tener 20 de laboratorios y 20 del examen en sí. O sea que el laboratorio último lo vamos a hacer el 24 y el examen lo hacemos el 25. A ver, doña Blanca. Buenas noches, licenciado. Dando seguimiento a la pregunta que hicieron los compañeros respecto a si las armas hechizas eran ofensivas o defensivas, en mi caso, en la comprobación de lectura, yo puse que eran ofensivas, por lo que se estaba mencionando que en la actualidad se le está dando mal uso. Entonces, licenciado, ¿cuál era la respuesta correcta? Disculpe. Ahí la va a ver, porque ahorita no puedo darle yo las respuestas, estoy empezando a calificar. Pero la respuesta correcta, según el manual, que era lo que contaba, era defensiva. Ok, muy bien, licenciado, gracias. Doña Carmen Patricia. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tuve un inconveniente el día de la comprobación de lectura y yo supuestamente envié mi ¿cómo se llama? Mi trabajo, pero después me puse a ver en el chat que la señorita que le apoya decía que tenía que ser con un color de letra en específico, o sea, diferente al de las preguntas, y me metí a revisar y dije, bueno, ya que, pero resulta que de las que había mandado, solo 2 estaban en la comprobación. Yo le escribí todavía si me podía dar chance de volverlo a editar, pero usted ya no me contestó y no sé qué puedo hacer ahí porque sí lo había contestado todo. Bueno, pues, si es solo por el color, no tomo en cuenta yo eso. Me es más fácil, porque si me ponen negría en las preguntas y yo pongo negría o sea, si yo pongo mis preguntas con negría y ustedes me contestan con negría, como que cuesta más la lectura. Pero tampoco por eso lo voy a dejar de calificar. No, es que mi problema fue que, o sea, por eso fue que me metí a revisar, pero cuando lo revisé, nada más 2 preguntas de las que había respondido se habían guardado en el archivo y las otras no. Y como le escribí para que me dejara editarlo, pero usted nunca me contestó, ya no lo pude volver a hacer. Ay, Dios. Y ahí sí que hacemos. No sé, licenciado, yo le... Mire, escríbame al Classroom y vamos a ver qué salida le podemos dar. Muchísimas gracias, licenciado.
Vale, pues. Bueno, pues no voy a estar ahorita contestando cuestiones de laboratorio. Ahorita ya acabamos su clase. Era para informarles que el lunes 24 va a ser su segunda comprobación y el 25 va a ser su examen sobre la ley de armas, las que hemos visto, la de narcoactividad y la última que digamos de ley de lavado de dinero, que también les voy a estar subiendo material de eso. Así que feliz noche y aprovechen y empiecen a leer sus leyes, que ahí en el convenio están todas. Gracias, Alec. Buenas noches. Feliz noche, Buenas Lick. noches. Licenciado, que descanse. Buenas noches, licenciado. Licenciado, gracias. Feliz Licenciado, noche, licenciado. Gracias. licenciado, disculpe. Ya se desconectó, creo yo, compañero. Ah, no, ahí está todavía el licenciado. Sí, dígame. Licenciada, disculpe con una pregunta. Fíjese que yo tenía una duda que en las diapositivas usted marcó con color quién y aparte persona. Mi duda es si hay Mire, una pues diferencia. ese código que uso yo es para resaltar los verbos y si es un sujeto especial o es un sujeto particular. Cuando se dice quién, es un sujeto común. Y los verbos, pues todas las acciones que pueden darse en ese delito. Y O cuando sea, se es dice porque persona, yo quiero resaltar algo en la lectura de ese delito. ok, o sea que no hay diferencia entre quién y persona. O sea, cuando dicen persona o quién, es cualquier sujeto. Ok, gracias, licenciada. Feliz noche. Vaya.